a sus casi 70 años. Ana María Polo, figura central del emblemático programa Caso Cerrado, se ha convertido en un símbolo de autoridad, determinación y firmeza dentro del panorama televisivo hispano. Sin embargo, detrás de la voz potente que durante décadas sostuvo el mazo sobre un estrado televisivo, existe una historia profundamente humana marcada por pérdidas personales, silencios prolongados, batallas emocionales y una soledad que con el paso de los años se ha vuelto más difícil de ocultar. Desde finales de los años 90, cuando comenzaba a perfilarse como una figura novedosa en la televisión estadounidense en español, Ana María Polo mostró una habilidad extraordinaria para conectar con el público. Su mezcla de carisma, autoridad moral y empatía la llevó rápidamente a conquistar a millones de espectadores. Para muchos, Caso Cerrado no era simplemente un programa de entretenimiento. Era un espacio casi terapéutico, donde se visibilizaban conflictos reales, a menudo dolorosos, que reflejaban la complejidad de la vida cotidiana de la comunidad latina. Polo representaba algo más que una conductora, era un rostro de confianza. Pero esa misma responsabilidad, esa necesidad de sostener siempre la imagen de una mujer fuerte, inquebrantable, lista para resolver los problemas de los demás, se convirtió también en una carga emocional difícil de gestionar. Con el paso de los años, el personaje televisivo comenzó a devorar a la persona real detrás del estrado. Ana María Polo se transformó en una figura pública de enorme influencia, pero cada paso hacia adelante en su carrera significó un paso hacia atrás en su vida privada. Y es precisamente ese desequilibrio lo que empezó a configurar una existencia marcada por la soledad, el desgaste emocional y una sensación creciente de desarraigo. Mientras el programa alcanzaba altos niveles de audiencia, la figura pública de Polo se volvía cada vez más rígida. El público esperaba una mujer infalible capaz de resolver conflictos complejos en cuestión de minutos y de imponer orden, en medio del caos emocional ajeno. Lo que pocos entendían era que fuera de cámara Ana María Polo tenía sus propias luchas internas. El personaje que encarnaba exigía fortaleza constante. Cualquier signo de vulnerabilidad podía ser interpretado como una falla. Con el tiempo, esta expectativa contribuyó a aislarla aún más de quienes podrían haberle brindado apoyo emocional. La mujer detrás del mazo necesitaba silencio, descanso y humanidad, pero la celebridad exigía exposición, constancia y perfección. Las entrevistas, los eventos públicos, las giras y la presión mediática fueron creando una distancia creciente entre su vida interior y su identidad profesional. Este contraste generó un conflicto profundo. ¿Quién era Ana María Polo cuando no estaba interpretando a la jueza firme que el público adoraba? Muchas personas cercanas a la presentadora han señalado que aunque ella siempre mantuvo una actitud profesional admirable, su transformación a través de los años fue evidente. La intensidad del trabajo, las largas horas de grabación y las responsabilidades de producción comenzaron a desgastarla física y emocionalmente. Su sonrisa seguía presente en pantalla, pero fuera de cámara, su energía ya no era la misma. La fama, esa fuerza caprichosa que da tanto como quita, empezó a mostrar su lado más sombrío. Aunque Ana María Polo es conocida por ser reservada en cuanto a su vida privada, en algunas ocasiones ha compartido fragmentos de su historia que permiten comprender la profundidad de su dolor emocional. Uno de los acontecimientos más determinantes fue sin duda la pérdida de su hijo adoptivo, un episodio que la marcó para siempre y que dejó un vacío imposible de llenar. Esa herida tan íntima como devastadora se convirtió en un motor silencioso que influyó en muchas de sus decisiones posteriores. A esto se sumaron otros episodios complicados, rupturas sentimentales, diagnósticos médicos difíciles, conflictos familiares y la constante tensión entre lo que deseaba como mujer y lo que debía ser como figura pública. Cada etapa de su vida adulta pareció construir nuevas capas de silencio, nuevas barreras emocionales que la alejaban de la plenitud personal que siempre buscó. La madurez, lejos de brindarle la paz que muchos encuentran al acercarse a los 70, trajo consigo una reflexión amarga. Buena parte de su vida había estado dedicada a los demás, a las cámaras, al público,
a los conflictos ajenos, pero muy poco a sí misma. Lo que el público nunca vio fue el alto costo emocional de esa entrega constante. Con el paso del tiempo, ese costo se transformó en una sensación de soledad profunda casi estructural. Cuando el programa empezó a perder dinamismo y se acercó a su fin, Ana María Polo se vio obligada a enfrentar una realidad que había evitado durante años, sin el personaje que la había definido. ¿Quién era realmente? La televisión había sido su hogar, su refugio, su propósito, y también su escudo. La desaparición progresiva de ese espacio significó una especie de segunda pérdida, un duelo lento y silencioso, que acentuó aún más la tristeza de su vida cotidiana. La rutina que antes la mantenía activa desapareció. Las agendas repletas se convirtieron en días más largos y silenciosos. La energía que brindaban las multitudes se desvaneció y lo que quedó fue una sensación casi física de vacío. Aunque siguió apareciendo ocasionalmente en entrevistas y eventos, nada tenía el mismo brillo de antes. El público notó el cambio, su voz seguía siendo firme, pero su mirada era diferente, más apagada, como si llevara consigo un peso del que ya no intentaba escapar. Sin cámaras, sin estrado, y sin el rol de autoridad que la acompañó durante 2 décadas, Polo tuvo que enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Ese proceso, aunque necesario, fue extremadamente doloroso. Descubrió que buena parte de su identidad estaba ligada a su trabajo y que reconstruirse fuera de ese marco era más difícil de lo que había imaginado. Hoy, mientras se acerca a los 70 años, Ana María Polo vive una existencia mucho más discreta que antes. Ya no es la figura omnipresente que aparecía a diario en millones de hogares. Su vida se ha vuelto más tranquila, casi silenciosa, pero no necesariamente más feliz. Las redes sociales muestran una mujer que intenta mantener la ilusión de normalidad, pero quienes analizan sus intervenciones públicas notan un tono melancólico, una especie de nostalgia constante por lo que fue y por lo que ya no podrá recuperar. La soledad, según varios allegados, se ha convertido en una compañera frecuente. Sin el ritmo frenético de la televisión, se enfrenta a días en los que el silencio ocupa demasiado espacio. Aunque mantiene amistades sólidas y la admiración de sus seguidores, la falta de un proyecto televisivo estable o una rutina profesional marcada contribuye a una sensación de desconexión con el mundo que la hizo famosa. A nivel emocional, este aislamiento ha profundizado ciertas tristezas antiguas, pérdidas familiares, relaciones afectivas que no prosperaron, capítulos de su vida marcados por el dolor y el desgaste emocional. Polo es sin duda una mujer fuerte. Lo ha demostrado innumerables veces. Pero incluso las personas más fuertes tienen momentos de vulnerabilidad, especialmente cuando el tiempo empieza a cobrar peaje. Como muchas personas de su generación, Ana María Polo enfrenta los retos propios del envejecimiento. La salud, tema que ella misma abordó públicamente tras superar cáncer de mama, exige cuidados constantes. La energía ya no es la misma y ciertos dolores físicos se han vuelto parte de la rutina. Aunque mantiene una actitud admirable frente a estos desafíos, es evidente que el peso de los años también ha contribuido a la percepción de tristeza en su vida. El público, acostumbrado a verla como una figura invencible, lucha para aceptar esta imagen más frágil. Pero la realidad es que Ana María Polo, como cualquier ser humano, está atravesando una etapa en la que la nostalgia, el cansancio y las pérdidas pesan más que nunca. Su presente está marcado por la reflexión, por el balance de lo vivido, por la búsqueda constante de sentido en un mundo que ya no la ve con la misma frecuencia. Aunque Ana María Polo siempre proyectó la imagen de una mujer fuerte, independiente y absolutamente dueña de su destino. Lo cierto es que su vida sentimental ha sido una de las áreas donde esa fortaleza se vio puesta a prueba una y otra vez. A diferencia de otras figuras públicas que exhiben sin pudor sus relaciones y rupturas, Polo optó por una discreción casi absoluta. Sin embargo, el paso del tiempo ha permitido entrever algunos elementos clave que explican parte de la tristeza que envuelve su existencia actual. Durante buena parte de su carrera, Ana María Polo se enfrentó a un dilema que marcó profundamente su vida emocional: la imposibilidad de vivir abiertamente ciertos aspectos de su intimidad. Su rol televisivo, vinculado a un sector conservador del público hispano,
la empujó a mantener en silencio relaciones sentimentales que en otro contexto podrían haberle dado estabilidad y compañía. Este silencio no fue una simple decisión personal. Fue una estrategia de supervivencia profesional. En una industria donde los prejuicios eran frecuentes y la audiencia podía ser implacable, Polo aprendió a sacrificar partes esenciales de sí misma para proteger su carrera. Y ese sacrificio, aunque efectivo a nivel mediático, tuvo un costo emocional profundo. Las pocas veces que mencionó el tema lo hizo con una mezcla de orgullo y melancolía. Reconoció que una de sus relaciones más importantes terminó en medio de conflictos profesionales y diferencias irreconciliables sobre su privacidad. Aquella ruptura dejó una herida que nunca terminó de cerrar. La mujer que ayudaba a otros a resolver disputas afectivas no lograba resolver la suya propia. La contradicción la perseguía. Lo que más marcó su vida amorosa no fue la ausencia de oportunidades sentimentales, porque sí las tuvo, sino el miedo constante a que cualquier relación pudiera poner en riesgo su imagen pública. Ese miedo, alimentado por años de exposición televisiva, terminó convirtiéndose en un muro emocional, cada vez más alto, cada vez más impenetrable. Uno de los episodios más devastadores en la vida de Ana María Polo, del cual solo se conocen fragmentos, fue la muerte de su hijo adoptivo. Esta tragedia, mencionada escasamente por la presentadora, dejó una huella indeleble en su historia personal. En entrevistas contadas, su voz se quebró al recordar el proceso de duelo que ella describió como una oscuridad de la que tardé años en salir. La pérdida de un hijo, incluso en circunstancias no divulgadas, destruye cualquier noción de estabilidad emocional. En su caso, esa herida coincidió con un periodo de intenso crecimiento profesional, lo que la obligó a continuar trabajando mientras internamente se desmoronaba. Este tipo de duelo reprimido y no completamente elaborado suele generar consecuencias profundas a largo plazo, aislamiento, tristeza persistente y una necesidad compulsiva de llenar el vacío con trabajo. Para muchos espectadores, la energía con la que conducía Caso Cerrado era una muestra de fortaleza. Pero para quienes la conocían de cerca, aquella energía era también una forma de escapar de su propio dolor. La televisión, con sus cámaras, sus luces y sus ritmos implacables, se convirtió para Polo en una especie de anestesia emocional. Con el tiempo, sin embargo, esa anestesia dejó de ser suficiente. Y cuando el programa comenzó a declinar, el duelo que nunca había sido plenamente procesado volvió a emerger con más fuerza que nunca. Otro capítulo central en la vida de Ana María Polo fue su lucha contra el cáncer de mama. Aunque públicamente fue presentada como una victoria inspiradora, la realidad es que este proceso también la marcó profundamente. Más allá de la enfermedad física, el cáncer la enfrentó a su propia vulnerabilidad, a la fragilidad de la vida y a la posibilidad muy real de perderlo todo. Durante el tratamiento, Polo aprendió a convivir con el miedo constante, la incertidumbre y los efectos secundarios que afectaron tanto su salud física como su estabilidad emocional. Aunque salió adelante con admirable determinación, esta experiencia dejó un impacto psicológico duradero. La enfermedad no solo la debilitó físicamente, también la obligó a replantearse su relación con la vida, con el trabajo y con sí misma. La aparente victoria se celebró públicamente, pero el desgaste silencioso quedó para siempre. En los años posteriores, quienes compartieron tiempo con ella notaron cambios visibles. Una nueva precaución en sus palabras, un cansancio persistente en su mirada y una sensibilidad distinta frente a temas relacionados con la salud, la pérdida y el envejecimiento. En los últimos años, Ana María Polo ha enfrentado desafíos emocionales que rara vez son discutidos públicamente. Sin embargo, varios comportamientos observados en sus apariciones y declaraciones indican que ha atravesado períodos de tristeza profunda y posiblemente episodios de depresión leve. Aunque es imposible diagnosticarla sin información clínica, la combinación de factores: pérdidas personales, declive profesional, envejecimiento y soledad, apunta a una carga emocional muy pesada. La prensa ha señalado que en ciertas entrevistas recientes, Polo parece más reservada, más distante, menos vibrante que antes. Su tono, aunque firme,
lleva consigo una melancolía difícil de ignorar. Ya no proyecta la misma fuerza imbatible que la caracterizaba en Caso Cerrado. Y no porque haya dejado de ser fuerte, sino porque esa fuerza ha sido erosionada por años de desgaste emocional acumulado. Para alguien cuya vida estuvo completamente estructurada en torno a un proyecto televisivo, el final de Caso Cerrado significó más que el cierre de un ciclo, fue un golpe directo a su sentido de identidad. Durante casi 2 décadas, Polo despertaba sabiendo exactamente cuál era su rol en el mundo. Grabaciones, producción, audiencias, preparación de casos, decisiones editoriales. Todo formaba parte de una estructura profesional sólida que le daba propósito y orden. Pero cuando esa estructura desapareció, quedó un vacío difícil de llenar. Este fenómeno, ampliamente estudiado en psicología, afecta especialmente a las personas cuya identidad está fuertemente ligada a su trabajo. La pérdida de rutina produce una desconexión emocional significativa y abre la puerta a crisis existenciales. Y eso es exactamente lo que experimentó Ana María Polo. De pronto, sin cámaras, sin estudios, sin el ajetreo diario, su vida se volvió demasiado silenciosa. La mujer, acostumbrada a resolver problemas ajenos, se vio obligada a enfrentarse a los propios. Y en ese proceso emergieron todas las heridas que había mantenido ocultas bajo el manto de la productividad. Aunque intenta mantener una imagen pública positiva, la realidad es que Ana María Polo vive hoy en un estado de soledad que se ha vuelto casi estructural. No se trata solamente de la ausencia de una relación sentimental estable. Se trata de un aislamiento emocional más profundo, la falta de un proyecto vital, de un sentido de pertenencia y de un entorno cotidiano que le brinde compañía constante. Personas cercanas han descrito su vida actual como tranquila pero solitaria. Sus interacciones sociales son limitadas. Sus apariciones públicas cada vez más escasas. Y su día a día transcurre entre momentos de reflexión, rutinas domésticas y eventuales compromisos mediáticos. Aunque sigue recibiendo amor y admiración de sus seguidores, eso no sustituye la presencia física y emocional de vínculos íntimos sólidos. Esta soledad se intensifica por el hecho de que Polo siempre proyectó fortaleza. Aquellos que parecen fuertes suelen tener menos apoyo emocional porque los demás asumen que pueden con todo. Pero la fortaleza no elimina la necesidad de compañía, afecto y cuidado. Llegar a los 70 años con una historia de vida tan cargada no es fácil. El cuerpo cambia, la energía disminuye y la mente se vuelve más introspectiva. En muchos sentidos, Ana María Polo está entrando en una etapa de su vida donde todo se siente más frágil: la salud, las emociones, la memoria e incluso los vínculos. Aunque ha intentado mantenerse activa, los signos del tiempo son inevitables. La rutina médica, los chequeos frecuentes, los dolores persistentes y la disminución de la energía diaria afectan no solo su bienestar físico, sino también su estado emocional. La edad no llega sola, llega acompañada de recuerdos, arrepentimientos y la sensación de que el tiempo se vuelve cada vez más limitado. A medida que Ana María Polo se aproxima al umbral definitivo de los 70 años, su vida entra en una etapa marcada por preguntas difíciles, silencios prolongados y una introspección que nunca antes había permitido aflorar con tanta fuerza. Con casi 7 décadas de vida, Ana María Polo se encuentra en un punto donde el pasado pesa más que el futuro. Ya no tiene la misma energía para iniciar proyectos ambiciosos, ni la misma disposición para exponerse al escrutinio público. Pero al mismo tiempo, enfrenta una necesidad casi desesperada de darle significado a los años que vienen, de encontrar algo que pueda llenar las horas vacías y devolverle un propósito que no esté ligado exclusivamente a la televisión. Esta transición entre una vida vibrante y activa hacia una existencia más lenta, más introspectiva y en ciertos momentos melancólica es uno de los procesos humanos más complejos. Y en el caso de Ana María Polo, está cargado de elementos que lo hacen aún más desafiante. El éxito televisivo de Polo fue tan grande que durante mucho tiempo su identidad quedó completamente fusionada con el personaje de la doctora severa y resolutiva. Pero ahora, en la etapa final de su vida laboral, enfrenta una verdad devastadora: la fama que alguna vez fue su motor y su escudo ya no le pertenece.
La televisión ha avanzado, nuevas figuras han emergido. Los formatos han cambiado. Y la audiencia, siempre volátil, se ha volcado hacia rostros más jóvenes y contenidos más dinámicos. Lo que queda es la persona detrás del personaje. Una mujer que dedicó su vida al trabajo hasta el punto de dejar relegadas áreas cruciales de su existencia. Sin pareja estable, sin un círculo íntimo amplio, sin una familia cercana que la acompañe diariamente, el presente se convierte en un territorio incierto y a veces doloroso. Este fenómeno, conocido como síndrome del retiro emocional, afecta de manera especial a quienes construyeron toda su identidad alrededor de su profesión. Y Polo, que vivió para su público, para sus casos, para su equipo, ahora enfrenta horas largas donde ya no existe un libreto, ni cámaras, ni una audiencia esperando escuchar su veredicto. La vida actual de Ana María Polo transcurre en un entorno tranquilo, casi demasiado tranquilo, para alguien que estuvo acostumbrada a la intensidad mediática. Se despierta sin horarios estrictos, realiza actividades sencillas, cuida de su hogar, revisa redes sociales, ocasionalmente lee, mira televisión, y cuando la salud lo permite sale a caminar. Son actividades normales, pero no necesariamente satisfactorias. La falta de un proyecto fuerte o de un círculo emocional sólido hace que estas rutinas se sientan vacías. La soledad, aunque a veces elegida, puede convertirse en un peso insoportable cuando es prolongada y no se ve interrumpida por vínculos afectivos significativos. Para una persona que durante años recibió aplausos, reconocimiento y atención constante, el silencio absoluto del hogar puede transformarse en un recordatorio doloroso de lo que ya no es. Y aunque intenta mostrarse optimista en redes sociales, el rastro de tristeza es evidente en su tono, en la profundidad de su mirada, en la energía disminuida que comunica incluso en voz y videos. En esta etapa de su vida, la salud se ha convertido en una preocupación permanente. Aunque logró superar el cáncer, las revisiones médicas, los tratamientos preventivos y los signos naturales del envejecimiento ocupan una parte importante de su agenda. El cuerpo envía mensajes claros: fatiga más rápida, dolores articulares, menor tolerancia al estrés, necesidad de descanso constante. Estos cambios físicos afectan también su estado emocional. Cada molestia corporal recuerda la vulnerabilidad humana. Cada visita médica revive la incertidumbre que sintió durante su enfermedad. Y cada limitación refuerza la conciencia de que el tiempo no se detiene. Cuando mira hacia atrás y recuerda la energía imparable que tenía durante la cúspide de Caso Cerrado, la comparación resulta inevitable y dolorosa. Esa vitalidad ya no está. Y la ausencia de un proyecto laboral fuerte hace que estos signos del envejecimiento se sientan aún más presentes, como si la vida la empujara constantemente hacia un terreno emocional más frágil. Polo ha expresado en entrevistas que sueña frecuentemente con los viejos tiempos. Con los días en que el estudio estaba lleno de gente, los casos fluían uno tras otro, el público aplaudía, la producción corría entre cámaras, y ella sentía que ocupaba un lugar importante, necesario. Esa nostalgia, aunque emocionalmente comprensible, también se convierte en un arma de doble filo. Anclarse demasiado al pasado le impide disfrutar del presente y la hace sentir que todo lo vivido ahora está teñido de decadencia. La comparación constante entre lo que fue y lo que es la sumerge en un ciclo de tristeza silenciosa. El problema no es recordar, es que esos recuerdos duelan, a pesar de la tristeza que marca su presente. Algunas personas cercanas aseguran que Ana María Polo todavía tiene momentos de lucidez emocional, donde se replantea su futuro. En esos instantes valora la posibilidad de dedicarse a escribir un libro autobiográfico, producir contenido digital a un ritmo más lento, impartir conferencias motivacionales o incluso regresar a la pantalla en un formato más íntimo y reflexivo. Pero esos momentos de impulso creativo se alternan con otros de cansancio profundo, donde la simple idea de iniciar un proyecto nuevo parece demasiado pesada. Lo que Polo enfrenta hoy es una encrucijada emocional. O encuentra un propósito renovado que le dé sentido a sus años tardíos, o se resigna a vivir un retiro silencioso marcado por la melancolía y la soledad. Después de décadas de lucha contra la censura personal, contra el duelo, contra la enfermedad, contra la exposición mediática, lo único que realmente necesita es paz.
Pero la paz no se encuentra tan fácilmente cuando la vida ha estado llena de batallas internas. Hoy Ana María Polo es una mujer que lo tuvo todo, pero pagó un precio muy alto por ello. Una mujer fuerte sí, pero también herida. Admirada pero profundamente sola. Respetada pero ya no acompañada. Queda por ver si encontrará un camino hacia la serenidad, o si continuará cargando en silencio el peso emocional de todo lo que vivió y de todo lo que perdió. Su historia en definitiva es un recordatorio de que incluso las figuras más poderosas de la televisión son ante todo seres humanos, capaces de quebrarse cuando las luces del estudio se apagan. La vida de Ana María Polo, marcada por triunfos públicos y heridas privadas, es el reflejo de una existencia compleja llena de sacrificios silenciosos y batallas interiores que pocos imaginaron mientras la veían impartir justicia desde la pantalla. Hoy, al borde de los 70 años, su historia nos recuerda que la fama nunca protege del dolor, que el éxito no garantiza la felicidad, y que detrás de cada figura poderosa existe un ser humano que también necesita amor, compañía y paz. El legado de Ana María Polo no está solo en los casos que resolvió, ni en las lecciones que impartió, sino en la manera en que su vida nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades, nuestros silencios, nuestras pérdidas y la urgencia de valorar lo verdaderamente importante antes de que sea demasiado tarde. Su recorrido lleno de luces y sombras sigue siendo un testimonio profundo de fortaleza, vulnerabilidad y humanidad. Si este relato te ha emocionado, si deseas seguir descubriendo historias humanas profundas y llenas de significado sobre las personalidades que marcaron nuestra cultura, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite continuar investigando, narrando y compartiendo contenidos de calidad creados con dedicación y respeto. Activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Déjanos un me gusta si aprecias este tipo de contenido. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu voz también es parte de esta comunidad.